Muchas gracias, muy buenas noches. Primero que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los que se conectaron en esta masterclass, el día de hoy vamos a tocar el tema referente a control estadístico. Es muy importante explicarte que el control estadístico de procesos es un tema súper amplio, entonces no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver algunos temas que me interesa poder platicar contigo porque no son a veces. Y esto lo vamos a ver de una forma práctica, dinámica y haciendo ejercicios en Minitab. Si estás en nuestro grupo de WhatsApp, ya mandé por ese lado los datos que vamos a utilizar aquí para que me sigas en Minitab. Así como también había mandado la liga para que descargues la versión de prueba de Minitab. Si estás viendo esta lección después, puedes consultar directamente en la página de Minitab. Ahí está la forma para que bajes el trial y nos puedes contactar por correo o por WhatsApp para que tengamos los datos y que puedas hacer el ejercicio con nosotros, ¿ok? Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Gracias a quienes nos han dicho que les gusta mucho conectarse ahora los lunes, porque antes se conectaban los miércoles. Y bueno, vamos a ver, ahorita al final vamos a hacer una pequeña encuesta y la vamos a dejar ahí en el grupo de WhatsApp para ver si quieren que sea los lunes o si quieren que sea los miércoles la masterclass. Nuestra masterclass número 4, 5 me parece. Ya hablamos antes de Six Sigma, ya hablamos de Core Tools, ya hablamos también un par de temas de recursos humanos sobre cómo conseguir nuevamente y cómo mejorar tu currículum. Entonces, si no has visto esas otras masterclass, yo te invito a que revises en la sección de Facebook en nuestros videos o si no, en nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar las otras masterclass. Bueno, pues muchas gracias y ahora sí, comencemos. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de control y los temas que vamos a ver aquí hoy. Vamos a hablar de gráficas de control para variables, subgrupos racionales y cómo hacer un ejemplo de antes y después. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero demostrar la efectividad de una acción correctiva o bien puede ser por el hecho de que yo quiero demostrar que estoy haciendo mejor mi trabajo. Pues a partir de que hago mejor mi trabajo, pues yo puedo utilizar gráficas de control para demostrar cómo se ha ido modificando algo, ¿ok? Empezar es importante decirte que lo que vamos a ver se le llama la voz del proceso. Es decir, vamos a analizar los datos de mi proceso y cuando hablemos del six-pack vamos a hablar de la voz del cliente, que es la comparativa entre la especificación del cliente con lo que me entrega mi proceso, que son dos cosas. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a iniciar primero con las gráficas de control de variables. Y cuando hablemos de gráficas de control de variables, siempre se recomienda que no estés monitoreando el 100% de todos los datos, debido a que, uno, es muy caro, y dos, va a ser imposible que tú veas los cambios que se van generando paso a paso mientras le mueves al proceso. De hecho, no se recomienda mucho moverle al proceso, porque si tú cada rato lo estás moviendo al proceso, vas a caer en algo que se le llama sobreajuste. Pero bueno, de eso todavía no vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ir a ver, pues entonces, ¿cómo monitoreo los procesos? ¿Cómo sería la forma correcta de monitorear un proceso? Ojo, si estoy hablando de algo, de datos de variables, hay que entender que hay dos tipos de datos, variables y atributos. ¿Qué es una variable? Algo que mido y algo que puedo hacer en pedacitos. ¿Qué es un atributo? Algo que evalúo. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy hablando de efectos de calidad y estoy hablando de rechupe, estoy hablando de piezas incompletas o estoy hablando de, pues serían datos de atributos. Pero si estoy hablando de un barrenado, si estoy hablando de una especificación que tiene que ver con una distancia o con un diámetro, estoy hablando de una variable. Un peso, por ejemplo, también es una variable. En este primer ejemplo, vamos a hablar acerca de subgrupos racionales, qué son y para qué nos van a ayudar. Primero, un subgrupo racional es la forma en la cual yo puedo tomarle fotos a mi proceso para saber exactamente cada cuándo hay cambios. De hecho, el subgrupo racional al determinarlo definimos el tamaño de muestra y también la frecuencia, y esos no se deben de cambiar. Si te suena eso del tamaño de muestra y la frecuencia, es porque así viene en el control plan también. Hay una columna de tamaño de muestra y otra de frecuencia. Pensada para que si tienes una gráfica de control, tendría que estar ahí. Así como también tendría que estar referenciada en tu AMER de proceso. Es algo que lo utilizas para poder validar tu proceso. El subgrupo racional, algo súper importante es que no mide la calidad como tal de mi producto. Es decir, si salen bien o salen mal o salen fuera de especificación, no me interesa eso. Me interesa sacar una foto a mi proceso.
no voy a medir el 100% de mis piezas, voy a medir una parte. Y gracias a este muestreo que voy a tomar, voy a poder determinar cómo se comporta. Voy a poder conocer el ancho de mi proceso. ¿Para qué quiero el ancho de mi proceso? Para compararlo con el ancho de mi especificación y saber si... Hagamos lo siguiente. El ancho de mi proceso va a estar determinado por la desviación estándar. ¿Qué tan parecidos? El ancho de la especificación es lo que me da mi cliente. ¿Ok? Entonces, si mi ancho de proceso no cabe dentro de mis especificaciones, que es la voz del cliente, pues no voy a cumplir con lo que me pide mi cliente. Y no voy a monitorear el 100% de las piezas, voy a monitorear una parte. Esto a través de los subgrupos racionales. Me preguntaban, oye, ¿cómo saber el tamaño de muestra y la frecuencia? En el caso de los subgrupos racionales, no es como el AQL. Es decir, tiene la palabra que se llama racional. Para yo determinar cuál va a ser el subgrupo racional, tengo que conocer forzosamente el proceso. ¿Cada cuándo tendría que hacer un cambio en el subgrupo racional? Cada que hay un cambio de manera natural en el proceso. Por ejemplo, mismo material pero diferente lote de producción, cambiaría de subgrupo. ¿Ok? Mismo proceso pero diferente operador, cambiaría de subgrupo. ¿Ok? Es decir, cada que hay un cambio de manera natural en el proceso, se quiere que es cuando haga el cambio de subgrupo racional. Y algo importante, el subgrupo racional voy a conocer la voz de mi proceso gracias a esto. Y no es como tal para medir la calidad de mi proceso, es para conocer su ancho y eso a su vez se va a convertir en la medida del cumplimiento de las especificaciones de control de mi cliente. Les agradecería muchísimo, amiguitos, que por favor cuando se conecten pongan en mute su micrófono para que no se escuche ruido de fondo. Y les recordaba que si tienen alguna duda, por favor vayan dejando en el chat de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, ya hablamos un poquito de subgrupos racionales, ya hablamos de qué es variables. Ahora voy a poner un pequeño ejemplo sobre unas reglas que tendríamos que tener para los subgrupos racionales. Nunca hay que poner cosas que no van juntas y hay que tratar de siempre tener un procedimiento para establecer la toma de muestras, que eso es súper importante. Es decir, si yo digo que son 5 piezas cada 2 horas, que siempre sean 5 piezas y que siempre sean cada 2 horas, que no se esté cambiando ese tipo de cosas. De hecho, yo digo que un subgrupo racional es una foto de un proceso en un momento dado. Me va a ayudar precisamente para poder determinar cómo se comporta, pero no estoy monitoreando el 100% de las piezas. ¿Cada cuándo tengo que hacer un cambio en el subgrupo racional? Cada que hay un cambio de manera natural en el proceso. Voy a poner un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. En este primer ejercicio, un fabricante de botanas me está preguntando de que quiere saber si el proceso de llenado de cacahuates, de bolsitas de cacahuates japoneses, está bajo control estadístico. Por lo tanto, quiere primero ver a través de sus grupos racionales la variación natural del proceso. Lo primero que vamos a hacer a continuación es ver por ahí unos datos que dejé aquí, la masterclass. Los mandé en el grupo de WhatsApp, de hecho, si lo tienen por aquí. Si no los tienen, no se preocupen. Ahorita en el segundo ejemplo me van a poder ayudar. Hay dos formas de hacer esto. Primero yo le voy a decir a mí, lo que le estoy diciendo aquí a mis grupos, y cada uno de estos subgrupos tiene 8 elementos. Es decir, el tamaño de muestra fue de 8. Cada 2 horas yo estuve sacando bolsitas de cacahuates y estuve monitoreando el peso de cada una de ellos. A mí me interesa saber cuánta variación hay, porque si hay mucha variación en la bolsita de cacahuates, puede ser que yo esté haciendo la que aplicas ahorita, que te vende puro aire, o bien esté regalando producto. Lo primero que voy a hacer es traerme todos los datos a Minitab. ¿Ok? Y en Minitab yo le voy a pedir que me haga una gráfica de control para variables. Lo primero que voy a hacer es gráfica de control para variables. Voy a ir a estadística, gráficas de control para subgrupos y X barra R. Voy a utilizar promedios y rangos porque mi tamaño de subgrupo es menor a 10. Si fuera de 10 o más, utilizo promedios y desviación estándar, ¿ok? Me voy a promedios y rangos y le voy a decir que las observaciones están en una serie de columnas. Toco la serie de columnas y me traigo todas las observaciones.
Algo que voy a hacer a continuación es agregarle todas las pruebas de control estadístico en la pestaña de test. Le voy a pedir que haga todas las pruebas de control estadístico. Una disculpa, por efectos de tiempo tengo que ir un poquito más adelante porque si no, pues no vamos a alcanzar a ver todo. Si quedaron dudas, no te preocupes. Puedes contactarnos a través de nuestra chat de WhatsApp que tenemos aquí en Control Estadístico, a través de nuestra página de Solma, y yo te explico exactamente cómo hacer paso a paso, más a detalle, este ejercicio y los que vamos a ver a continuación, ¿ok? Muy bien, le pongo todas las pruebas, que son 8 las pruebas que hace Minitab, y le pongo OK, y a continuación le pongo OK. Después de aquí, lo que voy a hacer es revisar mi gráfica de control. Si te fijas en mi gráfica de control, no aparece ninguna prueba, no aparece nada malo en cuanto a las pruebas de control estadístico. Quiere decir que mi proceso se comporta de una manera estadísticamente estable. ¿Ok? Mi proceso se comporta de manera estable. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es ver la capacidad de mi proceso. Una cosa es ver que mi proceso sea estable estadísticamente y otra cosa es ver la capacidad de mi proceso. A nosotros, como ingenieros de manufactura, ingenieros de calidad o ingenieros de producción, se nos pide que mejoremos los procesos. La mejor manera de saber si estamos mejorando los procesos es midiendo su capacidad. Y en este caso lo voy a hacer a través de algo llamado el Six Pack, que es algo que no habíamos visto, que no habíamos platicado, y que te va a dar ciertos resultados importantes acerca de esto. Con estos mismos datos, me voy a ir a estadísticas, herramientas de calidad, Six Pack, le voy a dar normal y le voy a decir que los subgrupos están en una serie de columnas, en esta serie de columnas. Le voy a dar, voy para acá para quitar, probar, clear, all drops. Ahí está. Y le voy a poner las especificaciones. Las especificaciones que no te había dicho que tenía, porque no habíamos platicado las especificaciones, me estaban pidiendo ahora sí. Mi cliente me pide que mis cacahuates estén entre 100 y 110 gramos. 100 y 110 gramos. Eso es lo que me está pidiendo mi cliente. Vamos a ver qué tan capaz o qué tan hábil es mi proceso para... Le doy OK y me aparece algo llamado Capability Six Pack. Te voy a explicar un poquito cada una de estas gráficas para entenderlo un poquito mejor. Lo primero que me está dando es la misma gráfica de promedios y de rangos. De hecho, son estos dos puntos que vemos aquí. Si tú te fijas, esta gráfica de promedios y rangos es la misma que acabamos de ver acá. Voy para acá para que lo alcances a ver. ¿Okay? Lo siguiente que me da es una gráfica de corridas de los últimos 15 subgrupos. Lo siguiente que me da es un histograma. Pero este histograma tiene algo bastante peculiar. Si te fijas, aquí está en el límite superior, el inferior de especificación y el superior de especificación. Y fíjate cómo está mi cumplimiento. Fíjate cómo está aquí. Todo mi proceso está mal centrado. Lo que voy a hacer a continuación es analizar si mi proceso es normal. Revisando esta gráfica de normalidad, mi proceso está normal. Pero ¿cuál es el problema? El promedio que yo debería de tener debería ser de 105 gramos de cacahuates. Y el problema es que mi promedio está por acá, está bastante mal. ¿Ok? Está mucho menor de lo que debería estar. Está como por este lado, cerca de 100. Mi desviación estándar es de 2.31. Y te digo, el problema es que no estoy cumpliendo. Si te fijas, aquí están las especificaciones del cliente. Y aquí está mi cumplimiento en el corto plazo y mi cumplimiento en el largo plazo. De hecho, aquí está el CPK, que está negativo, y aquí está el CPK, que está negativo. ¿Por qué está negativo? Porque si tú ves, aquí debería estar entre estos dos pilares. Y fíjate dónde está mi proceso, todo por este lado. Entonces, toda la mitad de las cosas las estoy tirando prácticamente. O sea, más bien no estoy cumpliendo en lo que me pide el cliente. Esto lo puedo transformar en partes por millón.
De cada millón de bolsitas de cacahuates, el cliente estaría recibiendo 550,168.27 malas. Estaría recibiendo mi cliente, si te fijas. Entonces, ¿cómo le haría para hacer un después de este proceso? Bueno, pues es muy sencillo. Hay diferentes formas de hacer esto. En este caso, yo estoy viendo que mi promedio es más o menos de 100 aproximadamente. Voy a hacer lo mismo y le voy a decir a mi tab que me entregue un proceso parecido de esta forma. Me voy a ir a Random Data, la calculadora de datos aleatorios. Le voy a decir que mi proceso tiene una distribución normal. Le voy a pedir una media de 100. ¿Ok? Y fíjate la desviación estándar que tenía mi proceso actualmente. La desviación estándar aquí la encuentro, 2.31. ¿Ok? Voy a utilizar la misma desviación estándar y lo voy a mandar para acá. A veces random data, normal, promedio de 100 y desviación estándar de 2.31. Le voy a pedir que me lo ponga en la columna C10. Perdón. Le voy a pedir 100 datos en la columna C10. Muy bien. Aquí ya tengo mi nuevo proceso. Aquí le voy a poner proceso 2. En la vida real no es tan fácil, ¿verdad? Lo que hice fue moverle a la máquina para que me dé bolsas más pesadas. Entonces me voy a ir otra vez a hacer el capability analysis. Voy a hacer el six pack normal. Están en una sola columna. ¿En qué columna? La columna de proceso 2. ¿De cuánto es el tamaño del subgrupo? De 5. Y fíjate cómo se ve diferente ahora. Revisemos este contra este. Me lo traje para 100. Hay una disculpa, debe haber sido 105. Los puse igual. Debe haber sido 105 en random data. Aquí me equivoqué. Ahora, normal, random data. El promedio que había puesto era 105. Puse el mismo promedio, lo siento. De hecho, lo puse igual. Ahora sí, me voy a pack, normal, y ahora sí, proceso 2. Ándale, ahora sí cambió. Esto de la televisión en vivo está complicado, de la grabación en vivo está complicado. Muy bien. Fíjate cómo se ve diferente la capacidad del proceso. ¿Cuánto tenía antes? ¿Cómo estaba mi proceso y cómo está ahorita? ¿Cómo estaba antes, perdón? Lado derecho y cómo está ahorita el lado izquierdo. Pero, ¿cuánto tenía SPK antes? Menos 0.04. Y ahora tengo 0.66. Fíjate cómo se ven las especificaciones comparado con el ancho de tu proceso en el corto plazo y en el largo plazo. Corto plazo CPK, largo plazo PPK. ¿Qué es la diferencia entre el CPK y PPK? El PPK es realmente lo que va a experimentar el cliente porque incluye todos los datos que estoy analizando. El CPK le quita la variación que hay entre los subgrupos. Pues por eso, lo que va a experimentar el cliente en la vida real es el PPK. Hasta aquí tengo un CPK de 0.066. Yo quiero 1.67 porque pues soy automotriz. ¿Cómo lo voy a hacer? En la vida real lo que haríamos, en el primer cambio yo le subí a la máquina para que me diera bolsas más pesadas, con más cacahuates. En esta segunda etapa, no sé cómo reducir la variación. Tendría que saber exactamente cómo se comporta para reducir la variación y que las bolsas se parezcan más. ¿Cómo se ve cuando reduzco la variación? Se cambia la desviación estándar. Voy a hacer un tercer ejercicio en el cual voy a pedirle otra vez random datas, o sea, datos aleatorios a Minitab con una desviación estándar mucho menor. Le voy a poner 0.8 de desviación estándar y lo voy a poner en la columna C12. Y aquí le voy a poner proceso. ¿Qué pasó entre el proceso 2 y el proceso 3? Entre el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 pudo haber habido un o dos eventos o proyectos de Six Sigma. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un proyecto de Six Sigma es reducir la desviación estándar con el objetivo de tener menor variabilidad. Y gracias a que tenga menor variabilidad, mis piezas se van a parecer más.
Ahora, vamos a hacer ya hicimos un six-pack para variables 2 veces. Lo que íbamos a hacer es un antes y un después. Imagínate que tú eres el ingeniero de manufactura de esta línea y tú quieres demostrar que has estado trabajando. Tú tienes el proceso 2, que era cuando empezó, ya después de haberlo centrado, y ahora en el proceso 3 es después de haber reducido la variabilidad. ¿Cómo le vamos a hacer para demostrar que sí has estado trabajando? Minitab nos da la posibilidad de hacer esto. Nos da la posibilidad de hacer un antes y un después gracias al asistente. De hecho, aquí está. Before After Capability Analysis. Al entrar al asistente te va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comparando capacidad? ¿O estás viendo defectivos o estás viendo defectos por unidad? En este caso, como estoy analizando el peso de unas bolsas de cacahuates, estoy comparando este apartado. Y me dice, oye, los datos de antes, ¿dónde estaban? Estaban en una sola columna. ¿En cuál? Proceso 2. ¿De cuánto era el tamaño de tu subgrupo? Yo lo bajé y dije que eran 5 piezas en cada subgrupo. Los datos del después, ¿dónde están? En la columna proceso 3. ¿De cuánto era el tamaño del subgrupo? De 5. ¿Te acuerdas las especificaciones? 100 y 110. Vamos a ver cómo se ve en el asistente esto. Fíjate lo que te está dando el antes y lo que te está dando el después. Entonces, ¿me ayudan con el mute, por favor? Gracias, Víctor. Muy bien. Veamos primero el antes, que en el antes aquí empezamos a ver cómo estaba el proceso. Y vemos después cómo está el proceso ahora. Son los mismos límites de especificación inferior y superior. De hecho, si tú te fijas, analiza cuánto estaba el PPK antes y cuánto está el PPK ahorita. De tener 0.69, ahora tengo 1.99. Fíjate los defectos por millón de oportunidades. De tener 30.052, ahora tengo 0. Y te dice, oye, ¿el proceso redujo la desviación estándar? Sí. ¿El proceso, la media del proceso cambió? No. El promedio sigue siendo el mismo. El promedio sigue siendo el mismo. Lo que hice para mejorar el proceso fue reducir la desviación estándar. Entonces, la moraleja de la historia es, si yo quiero mejorar un proceso, lo primero que tengo que hacer es centrarlo y luego reducir la desviación estándar. ¿Cómo voy a reducir la desviación estándar? Bueno, esa parte pudiéramos usar la metodología de Mike para poder mejorarlo. La metodología de Mike nos enseña a través de 5 pasos cómo hacer cambios para poder, a final de cuentas, tener un proceso con una desviación estándar menor. ¿Ok? Esto es cómo va a ser una gráfica de control de variables y cómo tener el antes y el después en un proceso. ¿Ok? Aquí aparece el antes, aquí aparece el después. Ahora, ya con esto terminamos 3 de los temitas rapidísimos que íbamos a ver. Lo que sigue es ver temas de... ¿Qué son temas de atributos? Temas de pasa, no pasa. Pues me voy raudo y veloz aquí a la presentación para explicar un poquito de esto de los temas de atributos. En los temas de atributos es, por ejemplo, cuando estamos viendo piezas defectuosas y tenemos el pasa y no pasa. En este caso voy a utilizar únicamente la distribución binomial con un ejemplo. En este ejemplo, lo primero que nos dijeron es lo siguiente. Estamos haciendo el proceso en el cual probamos bombillas, o sea, probamos focos, ¿ok? Entonces, nosotros soplamos un montón de focos. Lo único que vamos a hacer es sacar cajitas de 60 focos cada 2 horas y en esas cajitas de 60 focos cada 2 horas vamos a ir agarrando cada uno de esos 60 y los vamos a probar. Entonces, lo que hicimos en esta primera instancia fue revisar 21 cajitas de 60 focos y lo que quisimos ver fue cuántos de estos focos prendían y cuántos no prendían. ¿Para qué? Para saber nuestro nivel, pues, de calidad, ¿verdad? Qué tan malo, qué tan bien está mi proceso. Esto se llama distribución binomial. Binomial es porque tiene 2 denominaciones, o pasa o no pasa. Lo voy a poner aquí, me lo voy a traer en Minitab
y me voy a ir primero a hacer una gráfica de control de esto. Estadísticas, gráficas de control para atributos. Es una gráfica NP. ¿Por qué es una gráfica NP? Porque me va a monitorear el número de efectivos, no el porcentaje. ¿Por qué puedo utilizar la gráfica NP? Porque el tamaño de muestra es igual. Es decir, siempre agarro cajas de 60. Cada 2 horas voy, sacaba 60 cajas y probaba los 60 focos. Y en estos tú puedes ver que a veces salían 11 malas, 20 malas, 19, 42, 18, 24. Voy a poner aquí, la variable que me está diciendo es la de defectos y el tamaño de su grupo es de 60. ¿Okay? Le voy a poner las mismas pruebas que puse ahorita, pero para todas le voy a dar OK y OK. Y fíjate lo que me dicen. Oye, ¿sabes qué? Está mal tu proceso. Tu proceso no está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque en la primera vez sacaste nada más 11 defectos y en esta otra sacaste 42. O sea, algo estás haciendo raro. Y fíjate, curiosamente es en la hora 8. Tal vez habrá algo que tenga que ver con el cambio de turno que me esté pegando. Bueno, pues resulta que trajeron un ingeniero de calidad. Él empezó a hacer cambios en el proceso. Empezó por ahí a meter también más controles de inicio. Metió liberación del proceso. Le hizo cambios, metió pocayoques para el proceso y empezó a mejorar el proceso. Pero él no sabía cómo demostrar que efectivamente había mejorado el proceso. Entonces él determinó que era una excelente idea utilizar una gráfica de control como esta misma. Vamos a poner el después de esta misma gráfica para saber a qué hace referencia. En esta misma gráfica de control, vamos a poner defectos 1 con las mismas pruebas y vamos a ver el después. A ver cómo quedó. Ah, caray. Fíjate que pues sí mejoró, pero hay algo interesante aquí. Sigue habiendo problemas con el control estadístico. Haz de cuenta que yo le tendría que volver a analizar el proceso para saber qué fue lo que pasó. Porque sí se redujeron el promedio de defectos. Fíjate cuánto tenías antes. 22.24 y ahora tienes 10.05. De hecho, pasó algo muy curioso. Fíjate cómo en las últimas horas que estabas analizando, el promedio de defectos bajó considerablemente. De hecho, está por abajo de la media por bastante. Pero otra vez en el cambio de turno pasó algo raro. Este está raro, algo está extraño. Entonces comparemos las dos gráficas de atributos y sí vemos que hay un cambio, pero todavía no podemos tomar decisiones sobre el proceso. ¿Por qué? Porque no está bajo control estadístico. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo haría a través del asistente? Lo voy a hacer a través del asistente para que sea un poquito más fácil. Asistente. Antes, gráficas de control. Va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Defectivos o defectos por unidad? Le voy a poner que defectivos. Espérate. Ah, no, perdóname. Lo puse mal. No, sí estaba bien, discúlpame. Before, after, control charts. Aquí está. Le voy a poner que aquí. Dice, los datos del proceso aquí están. ¿Dónde están? En la parte de defectos. Ajá. Constant size, defectos. 60. Column for size, no. No, constant size, defectos. Por stages, aquí está la otra columna, defectos 1. ¿Okay? Antes y después. Entonces, a ver. Voy a editar porque algo me equivoqué. Ah, los de ya están en una sola columna, discúlpame. Los puse el antes y el después, ahora sí. Defecto está en esta primera, con 60. El después está en esta con 60. Como estoy viendo, para que se vea bien mi cara, tengo que estar muy atrás de la máquina. Por eso a veces se ve que estoy así, pero se me ve la frente acá muy feo. Entonces no alcanzo a ver bien. Aquí vemos el antes y el después. ¿Y qué te dicen? Te dice, ¿sabes qué? El proceso, si los defectos sí fueron significativamente reducidos, pero te está marcando las pruebas de control estadístico. Y te dice, ¿sabes qué? El porcentaje de efectivos que tenías era de 37.06 y ahora es de 16.7. Los defectos por millón de oportunidad de tener 370,000, ahora tienes 167,000. Si lo redujiste, aquí está el antes y aquí está el después, Sí. pero tu proceso sigue sin estar bajo control.
motivo no nos va a servir para poder tomar decisiones, ¿ok? 37, corriendo y toda la cosa, pero terminamos, gracias a Dios. Queríamos ver por ahí lo de control estadístico, el antes y el después de las gráficas de variables. Queríamos ver también el antes y el después de las gráficas de atributos para cuando hacemos una acción correctiva. Y también era importante ver lo del six-pack análisis. Ojo, sobra decir que esto lo tuvimos que ver muy rápido para que nos acabamos con el tiempo, porque era de media hora y ya andamos en las 7:40, amigos, ¿ok? Bueno, primero, el mensaje que aquí te quiero dar es, si tú quieres demostrar que estás trabajando, tienes que ser capaz de presentarlo a través de números. Para eso nos va a servir la estadística. Un proceso no te puede decir que está mal seteado, que está mal ajustado. Un proceso nos habla a través de la estadística. Es súper importante que entiendas el análisis de datos para poder demostrar que estás trabajando y para poder demostrar que los cambios que estás haciendo en piso son efectivos. Por eso te hablaba de saber utilizar gráficos de atributos, gráficos de variables y poder hacer un antes y un después, así como también sacar un análisis de capacidad utilizando Minitab. Minitab es una poderosa herramienta que me va a ayudar a entender mejor estos datos y a poder tomar decisiones sobre números, que es lo más importante. Algo que yo te quiero decir es que si no sabes explicar un problema con datos, va a ser imposible que lo puedas resolver. ¿Okay? Tienes que saber explicar un problema con datos. Bueno, voy a ver aquí, voy a pasar a la sección de preguntas. Si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en los comentarios, por favor. Y mientras, déjame muteo unos micros que se están metiendo ruidito. Ay, güey, permíteme un momento. No sé. Mutear el micro estaría excelente. Bueno, primera pregunta, Pedro Pablo Bautista. ¿De cuánto es el tamaño de muestra recomendable? Por eso te platicaba, Pedro Pablo, que se llama subgrupo racional. El tamaño de muestra depende de lo que estés haciendo. O sea, del tamaño de muestra depende de lo que estés haciendo. Por eso se llama subgrupo. Pregúntate cada cuándo hay cambios en tu proceso. Y en la medida que haya cambios en tu proceso es cuando tendrías que cambiar de subgrupo. ¿Okay? Cuando hay cambio en la materia prima, cambias de subgrupo. Cuando hay cambio en el operador, cambias de subgrupo. Cuando hay un cambio de ese tipo, cambias de subgrupo. Cuando hay un cambio natural en el proceso es cuando tienes que cambiar de subgrupo. Otra pregunta que me hagan. Ok. Ahí viene otra pregunta, permítame. Porque ya que si nos vamos, amigos, recuerden. La metodología DMAIC es para mejorar los procesos. La metodología DMAIC sí es para mejorar los procesos. Me va a ayudar a reducir la desviación estándar. De hecho, si te acuerdas en el ejemplo que yo te puse, lo que reduje fue la desviación estándar. Y al reducir la desviación estándar, inmediatamente mejoró mi proceso. Se parecen más mis piezas. La metodología DMAIC es para reducir la variabilidad en tu proceso. La vemos dentro de Six Sigma. Muy bien, creo que hay otra pregunta por aquí también que nos están haciendo. Déjame ver. Elías nos está escribiendo algo, permítame. Recuerden dejar sus preguntas por este medio para poderlas contestar, amigos. Vamos a ver qué nos platica. Muchas gracias, tuve que salir, pero reviso el review. No, está bien, pues muchas gracias a ti, Roberto. Digo, no pasa nada. Espero que la próxima semana también te conectes porque a lo mejor vamos a poder hablar de otra cosa. De hecho, yo te invito a que nos dejes en los comentarios y en el chat de WhatsApp de qué quieres que hablemos la próxima semana. Y yo sé que esta masterclass estuvo un poquito ocupada porque pues había que ver muchos temas, pero es importante que vieras cómo el uso de Minitab nos va a poder ayudar. Bueno, gracias y un saludo, Elías, hasta Saltillo. Espero que nos acompañen para futuras ocasiones en esta sus masterclass. De este fue César Carreón. Y antes de terminar, me gustaría comentarte algo. Para aprender más acerca de esta metodología, vamos a tener en Monterrey un curso de Core Tools. ¿Okay? Vamos a tener un curso de Core Tools en octubre y un curso también de Six Sigma Green Belt en octubre. O sea, si tú quieres aprender cómo usar Minitab para la mejora de procesos, déjame te digo las fechas en las cuales vas a poder acompañarnos. Dentro de Core Tools vas a aprender control estadístico. Dentro de control estadístico vemos gráficas de atributos, gráficas de variables, vemos el MCA para hacer un análisis de sistema de medición y te va a ayudar para esto. Sábado 19, sábado 26,
de octubre y el sábado 2 de noviembre. En esas 3 fechas vamos a estar en Core Tools en Monterrey. Para la certificación Green Belt es domingo 20 y 27 de octubre, el 3 de noviembre y el 10 de noviembre. Son 4 domingos que vamos a estar con la certificación de Six Sigma Green Belt en Monterrey también. Ya abrimos también la certificación de Lean Manufacturing en noviembre en Puebla y en Hermosillo. Y en diciembre vamos a tener también la certificación de Lean Manufacturing en Monterrey. También, si tú quieres que vayamos con este o más temas a tu planta desde un equipo de 6 personas, contáctanos por inbox, déjanos por ahí tu comentario o mándanos un WhatsApp al 8113-762734. 8113-762734 o bien búscanos en nuestras redes sociales como Solma Soluciones en Facebook, Solma Soluciones en YouTube y nos puedes mandar por ahí un correo también a contacto@solmasoluciones.com. Déjanos en el chat de WhatsApp o en los comentarios de este video cuál quieres que sea la masterclass para la próxima semana. Si quieres que la hagamos el miércoles, que nos han pedido que ya la cambiemos el miércoles, la hacemos el miércoles sin ningún problema y vamos a ir platicando de este y más temas que te pueden servir y te pueden ser útiles para crecer como profesionista. Yo me llamo César Carreón y te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Te deseo que tengas una excelente semana y recuerda, si tienes alguna duda implementando este o más temas de los que hemos visto en la masterclass, no dudes en contactarnos, estamos para servirte y te agradecemos mucho el hecho de que te hayas conectado aquí el día de hoy. Gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si quieres que sea el Lean Manufacturing, déjalo en los comentarios, que no se te pase. Saludos. Bye.